Hermano, hermana, familia, hoy no vengo liviano. Hoy no vengo a entretenerte ni a decirte lo que quieres oír. Vengo con un peso en el pecho y con una verdad que ha estado silenciada por años en muchos púlpitos. Una verdad que se carga en secreto, que se llora en la madrugada, que se esconde detrás de sonrisas en la iglesia y fotos bonitas en las redes. Alaba lo que vive. Escúchame bien, porque no te hablo desde teoría ni desde libros. Te hablo desde haber visto demasiadas casas rotas por dentro, mientras seguían intactas por fuera. Te hablo desde haber orado con hombres y mujeres que aman a Dios, que temen a Dios, pero viven atrapados en una pregunta que casi nadie se atreve a responder sin culpa. ¿Hasta cuándo, Señor? Y antes de hablar de divorcio, de separación o de finales, hay algo que tiene que quedar claro delante de Dios y delante de tu conciencia. No todo matrimonio muere cuando dos personas se separan, y no todo matrimonio está vivo solo porque dos personas siguen juntas. Esta verdad ha sido evitada por años, no porque no sea bíblica, sino porque es incómoda. Pero la incomodidad nunca ha anulado la verdad. Alaba lo que vive, porque hay matrimonios que no se rompieron de un día para otro. No hubo gritos, no hubo maletas, no hubo una firma. Hubo algo peor, hubo silencio, hubo distancia, hubo un enfriamiento lento, invisible, constante, camas compartidas sin intimidad, mesas compartidas sin conversación, casas compartidas sin unidad. Nadie lo llamó divorcio, pero algo murió ahí dentro. Hay matrimonios que siguen existiendo en los papeles, pero delante del cielo hace tiempo dejaron de funcionar como pacto. No porque Dios haya fallado, sino porque el corazón fue abandonado. Y aquí es donde muchos se confunden. Dios no define un matrimonio solo por una firma. Lo define por el espíritu con el que se sostiene. Cuando el amor se reemplaza por control, cuando la honra se cambia por desprecio, cuando la paciencia se ahoga en indiferencia, algo comienza a morir lentamente, aunque nadie lo quiera admitir. Alaba lo que vive. Yo sé dónde estás, sé lo que es acostarse al lado de alguien y sentirse solo, sé lo que es orar por tu matrimonio mientras por dentro te preguntas si Dios todavía escucha o si ya se cansó de ti. Sé lo que es cargar una culpa religiosa que te dice aguanta, soporta, calla, mientras por dentro el corazón se quiebra cada día un poco más. Y también sé lo que es ver personas que se separaron sin temor, sin honra y sin buscar a Dios, y parecen seguir como si nada hubiera pasado. En medio de esos dos extremos hay un pueblo confundido, herido y agotado que ama a Dios, pero no sabe qué hacer con su dolor. Alaba lo que vive. Y escúchame bien, iglesia, este mensaje no es para empujarte a irte ni para obligarte a quedarte. No vine a decirte vete ni aguanta. Vine a decirte que Dios no es confusión, Dios no es incoherencia, Dios no es un tirano emocional, Dios es verdad y la verdad sana, aunque primero confronte. Respira. Si llegaste hasta aquí no fue casualidad. Dios ve tu cansancio, ve tus lágrimas escondidas, ve tus preguntas sin respuesta. Hoy no empezamos un camino de opiniones ni de extremos. Empezamos un camino de verdad bíblica con corazón pastoral. No estás solo. Dios sigue hablando y todavía no ha terminado contigo. Alábalo, que vive. Hermano, hermana, iglesia, ahora vamos a entrar más profundo y necesito que no te desconectes porque lo que viene no es cómodo, pero es necesario. Hay verdades que no se pueden entender desde la superficie, y este es uno de esos temas. Aquí no estamos hablando de papeles firmados, ni de anillos, ni de fotos antiguas colgadas en la pared. Aquí estamos hablando del conflicto espiritual no resuelto, que muchos llaman matrimonio solo porque no saben cómo llamarlo de otra manera. Escúchame bien, porque hay una confusión peligrosa que ha hecho más daño que muchos pecados visibles. Confundir un contrato con un pacto. Un contrato se mantiene mientras conviene. Un pacto se sostiene mientras hay honra. Un contrato se rompe con cláusulas. Un pacto se rompe primero en el corazón. Y aquí está el problema. Hay matrimonios que nunca se rompieron legalmente, pero el pacto fue traicionado hace años. No con otra persona necesariamente, sino con indiferencia, con desprecio, con abandono emocional.
con dureza prolongada. Y nadie enseñó al pueblo de Dios a discernir esa diferencia. Así que muchos viven atrapados en una figura externa, mientras por dentro ya no existe la esencia de lo que Dios unió. Escúchame bien, familia. Cuando Dios habla de matrimonio, Él no está hablando de convivencia, está hablando de unidad espiritual. No está hablando de compartir techo, está hablando de compartir carga, visión, cuidado, responsabilidad. Y cuando esa unidad se rompe, no siempre hace ruido. A veces se rompe en silencio, a veces se rompe lentamente, a veces se rompe mientras ambos siguen yendo a la iglesia, siguen sirviendo, siguen diciendo todo está bien, pero algo profundo ya no está. Y el conflicto nace ahí. ¿Qué hace Dios con algo que el hombre sigue llamando vivo, pero que delante del cielo ya está desfigurado? Aquí es donde muchos se incomodan, porque preferimos reglas simples, preferimos blanco o negro, preferimos frases cortas que nos eviten pensar. Pero Dios no trata con simplificaciones humanas cuando se trata del corazón. Dios no es superficial, Dios no se guía por apariencias. Y si tú sigues leyendo la Biblia con cuidado, vas a notar algo inquietante. Dios siempre confrontó la dureza del corazón más que el acto externo. Siempre. Porque la dureza mata pactos antes de que se rompan públicamente. Hay hombres que nunca se fueron de casa, pero se fueron del corazón hace años. Hay mujeres que nunca levantaron la voz, pero levantaron muros tan altos que nadie pudo volver a entrar. Hay matrimonios donde no hubo adulterio físico, pero hubo traición emocional, desprecio constante, ausencia de afecto, rechazo sistemático. Y todo eso se fue acumulando como capas, como polvo espiritual, hasta que el pacto quedó irreconocible. Y aún así, muchos siguen preguntándose por qué no hay paz, por qué no hay gozo, por qué la presencia de Dios se siente lejana en su casa. Escúchame bien, esto no es para acusarte, es para despertarte, porque uno de los mayores engaños que se infiltró en la iglesia es creer que mientras no rompa el contrato, Dios está obligado a respaldar el pacto. Y eso no es bíblico. Dios respalda la verdad, no la apariencia. Dios respalda la honra, no la simulación. Dios respalda la vida, no la muerte disfrazada de estabilidad. Y decir esto no es livianar el matrimonio, es devolverle el peso espiritual que merece. Ahora presta atención, porque aquí se establece una tensión que muchos evitan. Si Dios une, sí, pero Dios une personas, no estructuras vacías. Dios une corazones dispuestos, no corazones endurecidos. Y cuando el corazón se endurece de forma persistente, cuando hay rechazo al arrepentimiento, cuando hay abandono del deber espiritual, algo se rompe primero delante del cielo, aunque nadie lo anuncie en la tierra. Y eso genera confusión, porque el pueblo no fue enseñado a distinguir entre luchar por restauración y perpetuar destrucción. Hay personas que llevan años luchando por su matrimonio, pero lo que en realidad están haciendo es sobreviviendo en un campo de desgaste constante. Y hay otros que abandonaron a la primera dificultad y ahora llaman libertad a lo que fue irresponsabilidad. Ambos extremos están equivocados, y en medio de esos extremos hay un silencio pastoral que ha dejado a muchos sin brújula, sin dirección, sin paz. Escúchame con atención, porque esto es importante. Dios nunca te llamó a sostener un pacto tú solo mientras el otro lo pisotea sin arrepentimiento. Eso no es sacrificio santo, eso es desgaste injusto. Pero tampoco Dios celebra que se abandone un pacto sin haber confrontado, orado, buscado, esperado, trabajado. Y aquí está la pregunta que empieza a quemar por dentro, aunque todavía no la vamos a responder completamente. ¿En qué momento el cielo deja de llamar pacto a lo que el hombre insiste en llamar matrimonio? Iglesia, yo he visto personas orar años por alguien que no quiere cambiar, que no quiere sanar, que no quiere arrepentirse, pero sí quiere conservar el beneficio de la apariencia. He visto hombres y mujeres convertirse en sombras de sí mismos por miedo a Dios mal entendido. He visto hijos crecer en casas donde no hay amor, solo tensión, y luego preguntarse por qué Dios permitió eso. Y he visto también a personas que tomaron decisiones apresuradas, sin temor, sin consejo, sin quebranto, y ahora cargan consecuencias que nunca imaginaron.
Por eso este tema no se puede tratar con frases hechas. Dios no es un Dios de confusión, pero el hombre sí. Y cuando la iglesia no aclara, el pueblo se confunde. Cuando no se enseña con verdad y ternura, la gente toma decisiones desde el dolor, no desde la dirección. Y hoy estamos poniendo el fundamento correcto. Entender que no todo vínculo activo es un pacto vivo y no toda ruptura visible significa que Dios dejó de obrar. Pero todavía no llegamos a la respuesta final. Todavía no. Ahora mismo hay alguien escuchándome que siente una lucha interna. Porque una parte de ti quiere seguir creyendo que todo se va a arreglar solo con el tiempo. Y otra parte sabe que algo profundo está mal. Y también hay alguien que se fue hace años, pero sigue espiritualmente atado, culpable, confundido, sin saber si puede volver a empezar delante de Dios. A ambos les digo lo mismo: no te adelantes, no te condenes, no te escapes. Dios está hablando en orden. Este bloque no es para darte alivio todavía, es para establecer la verdad del conflicto. Porque antes de hablar de cuándo termina algo, hay que entender cómo se rompió. Antes de hablar de permiso, hay que hablar de responsabilidad. Antes de hablar de restauración o cierre, hay que hablar de verdad. Y la verdad es esta: muchos matrimonios no están en crisis por un evento puntual, sino por una acumulación de decisiones no confrontadas. Y Dios no ignora eso. Respira, hermano, respira, hermana. No estamos aquí para empujarte a nada. Estamos aquí para que dejes de vivir en confusión espiritual. Dios no te llamó a vivir atrapado entre culpa y miedo, pero tampoco te llamó a vivir sin honra ni verdad. Y todavía falta, todavía hay Biblia que abrir, todavía hay revelación que recibir, todavía hay una respuesta que el cielo sí tiene, aunque pocos la prediquen. Quédate, no te vayas, porque lo que viene va a incomodar, pero también va a ordenar. Y cuando Dios ordena, aunque duela, siempre termina trayendo paz. Hermano, hermana, ahora entramos en terreno santo. Aquí ya no basta la experiencia, aquí ya no basta lo que vimos o sentimos. Aquí necesitamos poner los pies firmes en la palabra, no para usarla como arma contra otros, no, sino como espejo delante de nosotros. Porque cuando hablamos de matrimonio, Dios nunca habló a la ligera. Nunca. Y si vamos a preguntar cuándo algo termina para Dios, primero tenemos que entender cómo Dios mira lo que empezó. Desde el principio, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, no los unió con palabras legales, los unió con esencia. La Escritura no dice que Dios firmó un documento, dice que Dios hizo una declaración espiritual: y serán una sola carne. Eso no es poesía romántica, eso es diseño espiritual. Una sola carne no es solo intimidad física, es unidad de propósito, de dirección, de responsabilidad delante de Dios. Y ahí es donde muchos comienzan a perderse, porque reducen el matrimonio a convivencia, a roles, a costumbre, cuando para Dios siempre fue un asunto del alma. Escúchame bien, porque esto es clave. Cuando Dios une, Él no une dos cuerpos solamente, Él une dos voluntades bajo una misma autoridad. Por eso el matrimonio no es solo una relación horizontal, es una relación verticalmente vigilada por Dios. No se trata solo de cómo se tratan entre ellos, sino de cómo responden juntos delante del cielo. Y cuando esa vertical se rompe, aunque la horizontal siga funcionando por costumbre, algo profundo se empieza a desordenar. La Biblia nos muestra una y otra vez que Dios no trata con apariencias. El pueblo podía cumplir rituales, pero si el corazón estaba lejos, Dios lo confrontaba. Podían traer sacrificios, pero si no había obediencia, Dios los rechazaba. Y ese mismo principio se aplica al matrimonio. No basta con seguir juntos si el corazón fue abandonado. No basta con cumplir el rol si se traicionó la esencia. Y esto no es opinión, esto es patrón bíblico. Mira cómo Jesús hablaba de las relaciones. Él siempre iba a la raíz. Cuando le hablaron de adulterio, Él habló del corazón. Cuando le hablaron de la ley, Él habló de la intención. Cuando le hablaron de separación, Él habló de dureza. Jesús nunca redujo los mandamientos a acciones externas. Siempre los elevó al estado interno. Y eso incomodó a muchos, porque es más fácil controlar actos que rendir el corazón. Escúchame, iglesia.
Hay un pasaje donde Jesús confronta directamente el tema del divorcio y lo hace de una manera que pocos quieren profundizar. Cuando le preguntan por qué Moisés permitió la separación, Jesús no dice porque estaba bien, dice algo más fuerte: por la dureza de vuestro corazón. Eso es estremecedor. Jesús no justifica la ruptura, pero tampoco ignora la realidad del corazón humano caído. Él deja claro que hay cosas que Dios tolera por causa del quebranto humano, no porque ese sea su diseño perfecto. Y eso nos obliga a leer la Biblia con más humildad y menos eslogans. Dios odia lo que destruye, pero también odia la hipocresía que mantiene estructuras vacías mientras el corazón está muerto. Dios aborrece la traición, pero también confronta la dureza que no quiere arrepentirse. Y aquí hay algo que casi nunca se predica. Dios siempre dio más peso al arrepentimiento que al estatus. Siempre. En toda la Escritura, Dios restaura corazones quebrantados, no posiciones bien sostenidas. Ahora, escucha esto con cuidado. La Biblia habla del pacto matrimonial como algo serio, sagrado, temible. No es algo que se rompe por capricho. Pero también muestra que Dios reconoce cuando un pacto ha sido violado, no solo cuando se firma una ruptura. El lenguaje profético del Antiguo Testamento es claro. Dios acusa a su pueblo de infidelidad aun cuando seguían siendo su pueblo. Es decir, la relación seguía existiendo en nombre, pero el pacto había sido traicionado en el corazón. Y Dios no lo ignoró. Eso nos revela algo profundo. Para Dios el pacto no se define solo por su existencia formal, sino por su fidelidad viva. Cuando la fidelidad muere, el pacto entra en crisis delante del cielo, aunque nadie lo anuncie públicamente. Y aquí es donde muchos se confunden, porque piensan que mientras no haya un acto visible, Dios sigue obligado a respaldar algo que ya no refleja su diseño. Pero Dios no es rehén de nuestras decisiones. Dios es fiel a su verdad. Escúchame bien, porque esto es delicado. La Biblia no enseña que todo conflicto justifica una ruptura. Tampoco enseña que toda permanencia es santa. Enseña discernimiento, enseña responsabilidad, enseña procesos, enseña arrepentimiento, enseña restauración cuando hay corazón dispuesto. Pero también muestra que cuando hay rechazo persistente a la verdad, cuando hay abandono de responsabilidades espirituales, cuando hay traición constante sin arrepentimiento, Dios toma nota, aunque la gente no. Aquí es donde necesitamos detenernos y respirar, porque esto no es para tomar decisiones apresuradas. Esto es para ordenar la mente y el espíritu. Antes de hablar de finales, Dios siempre habla de verdad. Antes de hablar de cierre, Dios habla de confrontación. Antes de hablar de libertad, Dios habla de arrepentimiento. Y si quitamos cualquiera de esas partes, terminamos predicando un evangelio incompleto que daña a la gente. Familia, la Escritura también nos muestra algo más. Dios nunca llamó a alguien a cargar solo lo que fue diseñado para dos. Cuando uno de los dos abandona su responsabilidad espiritual, cuando uno de los dos se endurece, se vuelve abusivo, negligente o infiel de manera continua, algo se rompe en el diseño original y Dios no se hace el ciego. Dios no llama sacrificio a lo que Él nunca pidió, pero tampoco llama libertad a lo que nunca fue procesado delante de Él. Por eso este bloque es tan importante, porque no estamos aquí para decidir nada todavía. Estamos aquí para entender cómo Dios piensa, no cómo la cultura opina, ni cómo la religión presiona. Dios no se mueve por estadísticas, se mueve por corazones. Y cuando el corazón se cierra, el cielo responde de una manera que muchos no entienden porque nunca se les enseñó a mirar más profundo. Hay personas que citan versículos para justificar quedarse en destrucción y hay otros que citan versículos para justificar huir sin honra. Ambos usan la Biblia, pero ninguno la está dejando usar por Dios. Porque la palabra no fue dada para respaldar decisiones carnales, fue dada para guiar procesos espirituales. Y este proceso requiere paciencia, humildad y temor de Dios. Escúchame bien, hermano, hermana, si hasta aquí sientes incomodidad, es normal. La verdad bíblica no siempre da alivio inmediato. Primero trae luz, y la luz revela cosas que preferíamos no ver, pero esa luz no viene para condenarte, viene para sacarte de la confusión.
Dios no quiere que vivas atrapado entre miedo y culpa, ni entre ligereza y rebeldía. Quiere que entiendas su corazón antes de entender sus permisos. Todavía no hemos respondido la gran pregunta. Todavía no. Pero ahora tienes algo claro. Dios no trata el matrimonio como un simple estado civil. Lo trata como un pacto vivo, que se honra, se cuida, se confronta y se sana o se traiciona. Y cuando se traiciona, el cielo no guarda silencio eterno. Dios siempre responde, aunque a veces no de la manera que esperábamos. Quédate firme. Lo que viene va a ser más claro, más directo, más confrontador, pero también más liberador, porque cuando la Biblia se abre con honestidad, el corazón empieza a respirar de nuevo. Y Dios, que es justo y misericordioso, todavía tiene una palabra que muchos necesitan escuchar, aunque nadie se haya atrevido a predicarla. Hermano, hermana, ahora sí. Ahora entramos en el punto donde muchos se detienen, donde algunos apagan el video, donde otros sienten un nudo en el pecho, porque lo que viene no es una opinión, no es una postura denominacional, no es una acomodación cultural. Lo que viene es la revelación que casi nadie quiere predicar, no porque no esté en la Biblia, sino porque exige discernimiento, temor de Dios y responsabilidad pastoral real. Escúchame bien. Porque aquí no estamos jugando con emociones humanas. Aquí estamos hablando de cómo el cielo mira lo que la tierra confunde. Voy a decirlo con claridad, pero con temblor. Para Dios, un matrimonio no termina el día que se firma un divorcio. Termina el día que el pacto muere por traición persistente, dureza sin arrepentimiento y abandono del diseño que Él estableció. Y eso es fuerte. Y sé que esa frase sola ya confronta a muchos, porque rompe esquemas cómodos, tanto del legalismo como de la ligereza. Pero no cierres tu corazón todavía, respira. Déjame explicarte esto desde la palabra y desde el corazón de Dios, no desde el enojo ni desde la culpa. Porque hay personas que creen que mientras no haya un papel firmado, Dios sigue viendo un matrimonio vivo, aunque haya violencia, desprecio, abandono emocional, infidelidad continua del corazón. Y hay otros que creen que apenas se firma un papel, Dios automáticamente da por terminado todo, aunque nunca haya habido arrepentimiento, ni cierre espiritual, ni honra. Ambas cosas son incompletas. Dios no es así de superficial. Dios no delega su autoridad al registro civil, pero tampoco ignora los actos del hombre. Dios mira el corazón, el proceso y la verdad sostenida en el tiempo. Escúchame bien, iglesia. Jesús fue claro cuando habló de separación y dureza de corazón. No dijo que la dureza fuera una excusa santa. Dijo que era una realidad humana que rompía el diseño original. Y aquí está la revelación que muchos evitan. Cuando hay dureza persistente, rechazo al arrepentimiento y abandono del pacto, el cielo reconoce una ruptura antes de que la tierra la formalice. No porque Dios celebre la ruptura, sino porque Dios no llama vida a lo que se convirtió en muerte espiritual. Déjame decirlo de otra manera, con cuidado pastoral. Hay matrimonios que siguen existiendo legalmente, pero delante de Dios ya no operan como pacto, sino como vínculo dañado sin fidelidad. Y eso no sucede por una pelea, no sucede por una crisis temporal, no sucede por una temporada difícil. Sucede cuando uno o ambos deciden vivir en traición al diseño, sin arrepentimiento, sin búsqueda, sin temor de Dios. Dios es paciente, Dios es restaurador, Dios es lento para la ira, pero Dios no es indiferente a la verdad. Aquí es donde muchos se incomodan porque prefieren reglas automáticas. Si pasó esto, entonces aquello. Pero Dios trabaja con procesos, no con fórmulas. Hay matrimonios que pasaron por infidelidad y fueron restaurados con gloria, porque hubo arrepentimiento real, confrontación, sanidad y transformación. Y hay matrimonios que nunca tuvieron una infidelidad visible, pero murieron por desprecio continuo, por abandono emocional, por violencia verbal, por egoísmo endurecido. El cielo no mide solo el evento, mide la fidelidad viva. Escúchame con atención, porque esto es muy importante. Dios no le exige a un hijo permanecer indefinidamente en un pacto que el otro pisotea sin arrepentimiento. Eso no es sacrificio redentor. Eso es permitir que el pecado del otro
se vuelva norma. Pero tampoco Dios llama libertad a romper sin proceso, sin confrontación, sin temor, sin haber agotado las instancias espirituales. Por eso este tema requiere discernimiento, no consignas. Voy a hablarle ahora a dos personas distintas que me están escuchando. Primero, al que sigue casado pero vive abandonado, al que ora solo, lucha solo, carga solo, mientras el otro se endureció, se fue del corazón, se niega a cambiar, se niega a buscar a Dios, se niega a asumir su responsabilidad espiritual. Escúchame bien, Dios ve eso, Dios no te ignora, Dios no te llama a desaparecer como persona para sostener una estructura vacía, pero Dios tampoco te empuja a decisiones impulsivas. Dios te llama a verdad, a consejo, a confrontación justa, a procesos claros. Y cuando el otro persiste en la traición del pacto, el cielo toma nota, aunque nadie lo anuncie en voz alta. Ahora le hablo al que se fue sin mirar atrás, al que salió porque ya no sentía lo mismo, porque merecía ser feliz, porque Dios quiere verme bien, pero nunca se quebrantó, nunca se arrepintió, nunca honró el proceso, nunca enfrentó el daño causado. Escúchame con amor, pero con verdad. No todo lo que se deja atrás queda cerrado delante de Dios. Hay rupturas legales que siguen abiertas espiritualmente y por eso muchos no encuentran paz, no avanzan, no prosperan emocionalmente, porque hay asuntos que nunca se trataron con el cielo. La revelación es esta, y escúchala completa, no a medias. Para Dios, un matrimonio termina cuando el pacto ha sido destruido de manera persistente y sin arrepentimiento. Y ese estado ha sido reconocido y procesado en verdad delante de Él. No cuando conviene, no cuando duele menos, no cuando la presión es mucha, sino cuando la fidelidad murió y no hubo retorno del corazón. Eso es fuerte, pero es bíblico. Y eso libera a muchos que han vivido años bajo una culpa que Dios no les puso, y confronta a otros que han vivido livianos sin asumir responsabilidad. Iglesia, Dios no es injusto. Dios no llama esclavitud a la fidelidad, ni fidelidad a la cobardía, ni libertad a la rebeldía. Dios discierne, Dios pesa, Dios examina. Y por eso este mensaje no se puede predicar en 5 minutos ni con frases virales. Porque hay vidas, hijos, generaciones enteras atadas a cómo se entiende esto. Hay personas que siguen atadas espiritualmente a un matrimonio que terminó hace años porque nunca hubo cierre delante de Dios. Y hay otros que siguen atrapados en matrimonios que solo existen por miedo, porque nadie les explicó que Dios no se mueve por apariencias, sino por verdad. Y aquí viene una confrontación necesaria. Dios no bendice la mentira sostenida, aunque se vista de sacrificio. Escúchame bien, hermano, hermana. Esto no es una invitación a decidir hoy. Esto es una invitación a dejar de engañarte espiritualmente, a dejar de llamar voluntad de Dios a lo que en realidad es miedo, a dejar de llamar fe a lo que en realidad es negación, a dejar de llamar libertad a lo que en realidad fue huida. Dios no se mueve en ninguno de esos extremos. Dios se mueve en verdad. Y aquí algo más que casi nadie dice. Cuando Dios reconoce el final de algo, no es para destruirte, es para ordenarte. Dios no cierra para humillar, cierra para sanar. Dios no confronta para condenar, confronta para liberar. Pero esa libertad no viene sin verdad, nunca. Y por eso este bloque es duro, porque estamos rompiendo confusión espiritual que ha hecho mucho daño. Si estás escuchando esto y sientes temor, está bien. El temor de Dios es sano. Si sientes incomodidad, es normal. La verdad primero incomoda, pero si sientes alivio mezclado con temblor, escucha. Dios está ordenando algo en tu interior. Todavía no hemos terminado. Todavía viene aplicación, sanidad, dirección. Pero ahora la revelación fue soltada, no para empujarte, sino para despertarte. Quédate, porque lo que viene no te va a destruir, te va a poner de pie. Y el Dios que es justo y misericordioso todavía tiene una palabra de restauración, identidad y cobertura para tu vida. Hermano, hermana, ahora bajamos esto a la tierra. Ahora el mensaje deja de ser solo revelación
y se convierte en aplicación viva, porque la verdad que no se aplica se vuelve carga y Dios no te habló para cargarte más, sino para ordenarte por dentro. Escúchame con atención, porque este bloque no es para empujarte a tomar decisiones apresuradas, es para sanar la forma en que has estado viviendo, pensando y cargando este tema delante de Dios. Primero quiero hablarle al corazón cansado, al que ha vivido años atrapado entre la culpa y el miedo. Hermano, hermana, si tú has vivido sosteniendo algo que por dentro estaba muerto, no porque quisieras engañar a Dios, sino porque te enseñaron que aguantar era sinónimo de fe. Escucha esto con cuidado. Dios no te llamó a desaparecer como persona para sostener una estructura vacía. El sacrificio que agrada a Dios no es el que te destruye por dentro, es el que nace de un corazón rendido, no anulado. Hay gente que ha confundido cruz con condena y no son lo mismo. Jesús llevó la cruz para darte vida, no para condenarte a una existencia sin gozo, sin paz y sin verdad. Pero ahora déjame decir algo con la misma claridad al otro lado, porque el mensaje no es selectivo. Si tú te fuiste livianamente, si cerraste una puerta sin mirar atrás, sin quebranto, sin confrontar tu corazón, sin asumir el daño causado, escucha esto con amor pastoral pero con firmeza. Dios no sana lo que se niega, ni restaura lo que nunca se llevó a la luz. No basta con decir, ya pasó. Hay cosas que siguen abiertas en el mundo espiritual, aunque en lo natural se hayan firmado papeles. Y esa es la razón por la que muchos avanzan externamente, pero por dentro siguen inquietos, sin paz, sin dirección clara. Ahora, ¿qué hacemos con todo esto? Aquí viene la aplicación que pocos enseñan. Antes de pensar en quedarte o irte, antes de pensar en empezar de nuevo o seguir esperando, Dios te llama a ordenar 3 cosas: tu corazón, tu conciencia y tu relación con Él. Porque ningún matrimonio se sana ni se cierra correctamente si esas 3 áreas siguen en desorden. Primero, el corazón. Tienes que ser honesto delante de Dios. No con frases bonitas, no con respuestas aprendidas, sino con verdad cruda. Decirle, Señor, esto es lo que siento, esto es lo que duele, esto es lo que se murió, esto es lo que sigo esperando. Dios no se ofende por tu honestidad, se ofende por tu hipocresía. Hay personas que llevan años orando lo que creen que Dios quiere oír, pero nunca le han dicho lo que realmente sienten y por eso no avanzan. La sanidad empieza cuando dejas de actuar y empiezas a hablar con verdad. Segundo, la conciencia. Hay que limpiar la culpa falsa y enfrentar la culpa real. Y esto es delicado porque muchos cargan culpas que Dios nunca les puso y otros evitan culpas que sí les corresponden. La culpa falsa te paraliza, te hace sentir indigno, te roba identidad. La culpa real, cuando se lleva a la cruz, produce arrepentimiento, cambio y sanidad. Por eso necesitas preguntarte delante de Dios, ¿qué me corresponde confesar y qué me corresponde soltar? No todo lo que duele es pecado y no todo lo que se justificó fue correcto. Solo Dios puede ordenar eso, pero tienes que permitirle entrar. Tercero, la relación con Dios. Y aquí voy a ser muy claro, no puedes tomar decisiones espirituales profundas mientras tu relación con Dios está fría, intermitente o basada solo en miedo. Muchos han decidido desde el cansancio, desde la soledad, desde la presión, pero no desde la presencia. Y decisiones tomadas fuera de la presencia casi siempre producen más heridas. Antes de decidir qué hacer con tu matrimonio, decide volver a encontrarte con Dios de verdad. No para que Él te diga lo que tú quieres oír, sino para que Él te ordene por dentro. Ahora quiero hablar de algo práctico que casi nadie menciona: los procesos. Dios es un Dios de procesos, no de impulsos. Si estás en un matrimonio quebrado, el primer paso no es decidir, es confrontar en verdad. Confrontar no es pelear, no es gritar, no es acusar. Confrontar es poner la verdad sobre la mesa con temor de Dios. Es decir, esto está mal, esto nos está matando, esto no es el diseño de Dios. Y si el otro corazón responde con humildad, con arrepentimiento, con disposición al cambio, el cielo se abre para restauración. Dios ama restaurar lo que todavía tiene corazón. Pero si la confrontación es rechazada una y otra vez, si hay dureza persistente, desprecio por la verdad, burla del proceso, abandono de la responsabilidad espiritual, entonces el proceso cambia.
Ya no es un proceso de restauración inmediata, es un proceso de discernimiento y protección espiritual. Y esto es importante. Protegerte espiritualmente no es egoísmo, es sabiduría. Dios no te llama a exponerte indefinidamente a destrucción esperando un milagro que el otro no quiere permitir. Ahora déjame decir algo que libera a muchos. Esperar no siempre es fe y moverse no siempre es rebeldía. La fe se mide por obediencia, no por inmovilidad. Y hay momentos donde Dios te pide esperar, y hay momentos donde Dios te pide poner límites, tomar distancia, ordenar espacios. Y eso no significa que el matrimonio terminó, significa que Dios está tratando con el corazón. El problema es cuando la gente absolutiza una sola postura y deja de escuchar al Espíritu Santo. También necesito hablarle a los que ya pasaron por una ruptura. Escúchame bien, con ternura. Si hubo arrepentimiento, si hubo verdad, si hubo búsqueda sincera de Dios, no sigas viviendo como si estuvieras marcado para siempre. Hay personas que Dios ya perdonó, pero ellos no se perdonan. Que Dios ya restauró, pero ellos siguen viviendo como de segunda categoría. Eso no es humildad, eso es incredulidad disfrazada. Cuando Dios perdona, Él no deja cuentas abiertas. Y si Dios cerró una etapa, no es para que vivas mirando atrás, es para que camines con identidad limpia. Pero si hubo ruptura sin proceso, sin arrepentimiento, sin honra, Dios no te condena, pero sí te llama a ordenar lo pendiente. No siempre se puede restaurar la relación, pero siempre se puede restaurar el corazón. Siempre se puede pedir perdón a Dios. Siempre se puede asumir responsabilidad. Siempre se puede cerrar espiritualmente lo que quedó abierto. Y ese cierre trae paz real, no alivio temporal. Ahora, familia, quiero decir algo muy pastoral. No tomes decisiones solo. Este es uno de los errores más grandes. Dios nunca diseñó que cargáramos procesos así sin cobertura. Busca consejo piadoso, maduro, bíblico. No gente que te diga lo que quieres oír, ni gente que te juzgue sin conocerte. Gente que ore contigo, que escuche, que discierna. Porque cuando el dolor manda, la sabiduría se nubla y Dios usa el cuerpo de Cristo para protegernos de nosotros mismos en momentos de debilidad. Este bloque no termina con una orden, termina con una invitación. Ordena tu corazón delante de Dios. No hoy para decidir, hoy para sanar. No hoy para cerrar, hoy para entender. Porque cuando el corazón se ordena, las decisiones dejan de ser caóticas. Y cuando Dios está en el centro, incluso los caminos difíciles terminan trayendo paz. Escúchame bien, hermano, hermana. Dios no te trajo hasta aquí para empujarte al precipicio, ni para encerrarte en una jaula religiosa. Te trajo para enseñarte a caminar en verdad. Y la verdad, aunque al principio confronta, siempre termina sanando. Todavía falta una parte, todavía hay identidad que restaurar, hay oración que cubrir, hay una declaración final que levantar. No te vayas, Dios no ha terminado de hablarte. Hermano, hermana, familia, si llegaste hasta aquí, no fue casualidad, no fue porque aguantaste un video largo, fue porque Dios te trajo hasta este punto con intención. Él no te trajo para exigirte, te trajo para levantarte. No te trajo para señalarte errores, te trajo para devolverte identidad. Porque después de hablar de pactos, de rupturas, de verdad y de procesos, hay algo que nunca puede quedar suelto. ¿Quién eres tú delante de Dios, incluso después del dolor? Escúchame bien, porque aquí quiero que respires profundo. Tú no eres un fracaso espiritual porque tu matrimonio esté herido o haya terminado. Tú no eres menos hijo, menos hija, menos llamado, menos amado. El enemigo ha usado este tema por años para robar identidad, para hacerte creer que quedaste marcado, que Dios te mira distinto, que ya no puedes levantar la cabeza. Y hoy vengo a decirte con autoridad y con ternura, eso es mentira. Dios no redefine tu identidad por tu peor temporada. Dios te define por su gracia, no por tu historia rota. Hay personas que después de una ruptura viven como si hubieran sido expulsadas del propósito. Ya no sirven, ya no oran con libertad, ya no creen que Dios los pueda usar. Y hay otros que siguen dentro de un matrimonio herido, viviendo con culpa constante,
pensando que Dios está decepcionado de ellos todos los días. Escúchame bien, Dios no camina contigo con una libreta en la mano. Él camina contigo con un corazón dispuesto a restaurar. La condenación no viene de Dios. La confusión no viene de Dios. El miedo paralizante no viene de Dios. Dios trae convicción para sanar, no condena para destruir. Ahora quiero hablarte de identidad, porque sin identidad no hay sanidad duradera. Tú sigues siendo hijo, sigues siendo hija, sigues siendo amado, sigues teniendo propósito, sigues teniendo futuro. El pecado no define más fuerte que la cruz, el error no grita más fuerte que la gracia. Y si Dios ya te llamó por nombre antes de que todo se rompiera, no te dejó de llamar cuando todo se quebró. Él sigue diciendo mío, y eso nadie te lo puede quitar. Familia, hay algo que necesitamos entender profundamente. Dios no se avergüenza de los corazones que se vuelven a Él con verdad. Se avergüenza la religión, se avergüenza la gente, se avergüenzan los críticos, pero Dios no. Cuando alguien se presenta delante de Él con el corazón abierto, con humildad, con deseo de ordenar su vida, el cielo no señala, el cielo cubre. Y esa cobertura es la que hoy se va a activar sobre ti. Quiero que entiendas esto con claridad. No importa si estás restaurando, esperando, discerniendo o sanando después de una ruptura. Esta temporada no te define como débil, te define como valiente. Valiente por no huir de la verdad. Valiente por no conformarte con vivir en confusión. Valiente por dejar que Dios te examine por dentro. Y esa valentía no pasa desapercibida delante del cielo. Ahora permíteme entrar en un momento más íntimo contigo. Quiero que ahí donde estás, dejes de escuchar con la cabeza y empieces a escuchar con el espíritu, porque vamos a orar. No una oración religiosa, no una oración larga para impresionar, sino una oración de cobertura, identidad y cierre espiritual. Señor, aquí estamos. Aquí están tus hijos, tus hijas, cansados algunos, confundidos otros, heridos muchos, pero todos con el corazón abierto. Tú los ves, tú conoces cada historia, cada lágrima escondida, cada noche de silencio, cada oración que se hizo sin palabras. Hoy no venimos a explicarte nada, venimos a rendirnos a tu verdad. Venimos a decirte, examínanos, ordénanos, cúbrenos. Señor, quita ahora mismo toda culpa que no viene de ti. Rompe toda condenación que el enemigo sembró. Silencia toda voz que dice, ya no sirves, ya no puedes, ya no hay futuro. Declaramos que esa voz no tiene autoridad. Tú dices que donde está tu espíritu, ahí hay libertad. Y hoy reclamamos esa libertad. Padre, trae sanidad al corazón quebrado, sana memorias, sana palabras dichas, sana silencios prolongados, sana al que fue herido y sana al que hirió y hoy se arrepiente. Trae claridad donde hubo confusión, trae paz donde hubo tormenta, trae identidad donde el enemigo quiso sembrar vergüenza. Señor, cubrimos los hogares, cubrimos a los hijos, cubrimos a las generaciones, que ninguna herida no sanada se convierta en cadena para los que vienen detrás. Que tu gracia sea más fuerte que cualquier historia rota, que tu verdad se levante como fundamento nuevo. Ahora, escúchame bien tú que estás del otro lado, no salgas de aquí más pequeño, no salgas de aquí con la cabeza baja, levántate en identidad, levántate sabiendo que Dios sigue contigo, que Él no se fue, que Él no te soltó, que Él no canceló tu llamado. Tal vez cerró una etapa, tal vez está sanando otra, tal vez está restaurando lo que parecía perdido, pero Dios sigue siendo Dios en tu vida. Y antes de terminar, quiero que hagas algo conmigo. No importa si estás solo o acompañado, no importa si estás de pie o sentado, haz esta declaración, no como ritual, sino como acto de autoridad espiritual sobre tu vida y tu casa. Dilo con fe, díselo al mundo espiritual, díselo a tu propio corazón. Yo me levanto para guardar mi casa, guardo mi corazón, guardo mi mente, guardo mis decisiones, guardo mis hijos, guardo mi futuro, guardo lo que Dios me confió, no desde el miedo, sino desde la autoridad que Él me dio. Hermano, hermana, familia, camina en paz, camina en verdad, camina en identidad. No todo fue en vano. Dios redime, Dios ordena, Dios restaura. Y aun cuando el proceso sea largo, Él no llega tarde. Y recuerda esto,
Guárdalo en tu espíritu y repítelo cuando el enemigo quiera volver a confundirte. El Dios que ve en lo secreto te responderá en lo visible. Hermano, hermana, familia, este es el último tramo y quiero que me escuches con el corazón abierto, no como espectador, sino como protagonista de lo que Dios está haciendo en tu vida ahora mismo, porque una palabra que no se acciona se enfría y una convicción que no se declara se debilita. Dios no solo habló para que entendieras, habló para que te levantes, para que tomes posición espiritual, para que rompas el silencio que por años te ha tenido atrapado por dentro. Escúchame bien, durante todo este mensaje Dios te ha llevado por un proceso, no fue casual. Primero tocó la herida, luego confrontó la confusión, después trajo verdad, orden, sanidad e identidad. Pero ahora viene algo que muchos evitan y que sin embargo es profundamente bíblico. La acción pública como acto espiritual, no para exhibirte, no para exponerte, sino para romper cadenas invisibles que se fortalecen en el silencio. Hay batallas que no se ganan solo pensando, hay procesos que no se sellan solo entendiendo, hay liberaciones que necesitan voz, declaración y decisión. Por eso Jesús hacía preguntas públicas, por eso pedía que la gente hablara, que tocara, que se levantara, que diera un paso, porque cuando algo se declara, el mundo espiritual escucha. Y hoy el Espíritu Santo me dice que este mensaje no se puede quedar solo en tu interior. Yo sé que hay personas que llevan años calladas, calladas por vergüenza, calladas por miedo al juicio, calladas porque nadie les dio un espacio seguro para decir: esto me duele, esto se rompió, esto no lo entiendo. Y ese silencio no te ha protegido, te ha desgastado, te ha hecho sentir solo, te ha hecho pensar que eres el único. Y hoy Dios quiere romper eso. Escúchame con ternura pastoral, no estás solo, no eres el único pasando por esto, no eres el único que ama a Dios y aún así vive una lucha en esta área. Pero mientras sigas viviendo esto solo por dentro, el enemigo seguirá susurrándote mentiras. Cuando la verdad sale a la luz, el enemigo pierde terreno. Por eso este es un llamado santo, no un llamado emocional. No te voy a pedir que cuentes tu historia completa, no te voy a pedir que expongas detalles, no te voy a pedir que te expliques. Te voy a pedir algo sencillo pero poderoso. Una declaración en los comentarios. Una frase que no es para mí, ni para el algoritmo, es para ti y para Dios. Pero antes de decirte qué escribir, déjame decirte por qué esto importa espiritualmente. En la Biblia, cada vez que alguien declaraba algo con fe, algo se movía. Cuando el ciego gritó: Jesús, hijo de David, algo se activó. Cuando la mujer dijo: si tan solo toco, algo se desató. Cuando Josué declaró: yo y mi casa, algo quedó sellado. La boca no es solo un instrumento de comunicación, es un instrumento de autoridad. Y hay personas que han orado en silencio, han llorado en silencio, han decidido en silencio, pero hoy Dios te dice: rompe el silencio. No para pelear, no para justificarte, sino para marcar un antes y un después. El comentario que escribas hoy no es una opinión, es un acto profético. Ahora escucha bien lo que te voy a pedir. Si este mensaje habló contigo, si tocó una herida, si trajo claridad, si te confrontó, si te sanó, si te ordenó, quiero que en los comentarios escribas una de estas dos cosas, solo una, la que corresponda a tu proceso. No lo pienses demasiado. Hazlo con fe. Si estás en un proceso de sanidad, discernimiento, restauración o espera, escribe en los comentarios: Dios está ordenando mi corazón. Esa frase es poderosa. No dice que todo está resuelto, no dice que ya sabes qué hacer, dice que Dios está trabajando. Y cuando tú declaras eso, estás cerrando la puerta a la confusión y abriendo la puerta al proceso de Dios. Pero si tú estás en una temporada donde necesitas cerrar, sanar después de una ruptura, soltar culpa, romper ataduras del pasado y caminar en identidad nueva, entonces escribe en los comentarios: recibo la verdad de Dios y camino en paz. Esa declaración rompe cadenas de culpa, de vergüenza y de miedo. Declara que ya no vas a vivir definido por el pasado, sino guiado por la verdad de Dios. No escribas ambas, escribe solo la que corresponde a tu momento. Porque Dios no trabaja en generalidades,
Trabaja en procesos específicos. Y ahora déjame hablarte con claridad. No subestimes este acto. El enemigo sí entiende el poder de una declaración pública. Por eso te ha mantenido callado. Por eso te ha dicho, mejor no digas nada. ¿Qué van a pensar? No te expongas. Pero hoy no estás exponiéndote. Estás posicionándote. Familia, la iglesia necesita volver a ser un lugar seguro donde la verdad se diga sin morbo, sin juicio, sin condenación. Y cada vez que alguien escribe una declaración honesta, no solo sana a él, abre camino para que otros se atrevan. Tal vez tu comentario sea la confirmación que otra persona necesitaba para no rendirse, para no tomar una mala decisión, para volver a buscar a Dios. Quiero que entiendas algo. Este llamado no es para sumar comentarios, es para romper aislamiento espiritual. Porque el aislamiento es uno de los terrenos favoritos del enemigo. Y hoy ese terreno se pierde. Ahora mismo, mientras escribes o mientras te dispones a escribir, quiero que recibas esta última oración, no como cierre, sino como cobertura. Señor, mira a cada persona que ha escuchado este mensaje hasta el final. Tú conoces su historia mejor que nadie. Hoy sellamos en el mundo espiritual lo que tú has comenzado en lo secreto. Cada declaración escrita, cada palabra confesada, cada acto de fe, recíbelo como incienso delante de ti. Guarda sus corazones, guía sus pasos, rodéalos de consejo sano. Dales discernimiento, valentía y paz. Que ninguna decisión se tome desde el miedo y que ninguna espera se viva sin esperanza. Hermano, hermana, no cierres este momento sin accionar. No porque yo lo diga, sino porque Dios está haciendo algo ahora. Escribe tu declaración, léela después. Recuérdala cuando el enemigo quiera volver a confundirte. Y camina sabiendo que no estás solo, que no estás perdido y que no estás tarde. Levántate en autoridad, levántate en verdad, levántate en identidad. Y nunca lo olvides, guárdalo como sello final sobre tu vida y tu casa. Yo me levanto para guardar mi casa. Porque el Dios que ve en lo secreto te responderá en lo visible.